Perfecto, empezamos, estamos grabando, entonces vamos a comenzar, ¿ok? El sonido. Último tema de este curso por este año escolar. Estamos llegando al final del camino. ¿Qué es el sonido? Como siempre, se define es un fenómeno físico que consiste en una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Obviamente, más allá del fenómeno físico, esto es una onda de vibración a través de un medio que, por supuesto, lleva energía. ¿Ok? En el caso del ser humano, pues ya vamos a ver que hay un mecanismo para traducir esa energía, transformarla de energía sonora a energía eléctrica. Se puede definir como una sensación recibida, un estímulo recibido por el oído. Su causa es una diferencia de presión producida por la vibración de un cuerpo. ¿Ok? Y por supuesto, debe ser transmitido por un medio. Allí donde no hay un medio de transmisión, no hay sonido. Es decir, lo primero que yo deduzco es que en el espacio exterior no hay sonido. ¿Ok? Asociado al tema de sonido está el de ruido. En este caso es una definición bastante burda, porque es un sonido no deseado, combinación de sonidos no coordinados. En realidad, ruido en física tiene otra connotación. Es una interferencia de fondo. ¿Ok? Fíjese que cualquier sonido que interfiera, pero no las actividades humanas, en realidad es una interferencia, una onda de interferencia. Cualidades del sonido: duración, intensidad, altura y timbre. Repito, las cualidades del sonido son duración, intensidad, altura y timbre. Ya las vamos a ver. Bueno, ya no las vamos a ver, las vamos a ver al final, porque ahora vamos a ver en particular otra cosa. Pero sí las vamos a ver qué significa eso. Entonces puede ver que intensidad es lo que permite definir, diferenciar sonidos fuertes y suaves, la altura diferencia graves y agudos, el timbre es la procedencia del sonido y la duración entre sonidos largos y sonidos cortos. Como ya hemos explicado, se produce una onda de presión. Esa onda de presión se transmite a lo largo de un medio, que en este caso es el aire, y después hay un transductor que convierte esa onda en señal eléctrica. Los seres humanos tenemos 5 transductores incorporados. Cada sentido tiene el suyo. Un transductor no es más que un mecanismo de transformación de un estímulo hasta una señal eléctrica. Me voy a referir al sonido específicamente hoy, que es el tema. Nosotros tenemos en el oído una forma para captar ese sonido, esa onda. Esa onda es conducida hasta el oído interno y allí hay un sistema transductor para convertir eso en señal eléctrica
y llevarlo eso hasta la corteza cerebral. Ese es el mecanismo. Lo que nosotros hacemos en nuestro cerebro es traducir esos patrones eléctricos. Pero lo mismo ocurre con todo. A nivel olfativo ocurre lo mismo. En la vista ocurre exactamente igual. Los conos y bastones son los que se despolarizan. Hay allí una sustancia que es la rodopsina, que cambia de configuración según sea la luz. O sea, en química hay dos configuraciones, que es cis y trans. Ella va a cambiar la configuración y después regresa a su configuración original. Por eso cuando ves una luz muy fuerte, quedas encandilado. Eso es un periodo refractario donde la célula no puede volver a reaccionar en un momento. Tiene que adaptarse. Adaptarse significa que esa rodopsina regresa a su conformación original. Pero esos cambios estructurales dentro de la célula lo que hacen es abrir compuertas, canales, para que el sodio y el potasio se intercambien y se forme una diferencia, un gradiente electroquímico. Eso produce un potencial. Ese es el potencial que va a ir al cerebro. Ese. En el caso del oído, el mecanismo no es a través de una rodopsina, pero hay células llamadas células ciliadas que tienen una especie de flagelo de pelitos muy pequeños que van a cambiar con la perilinfa, y la perilinfa se va a mover según sea el empuje que tiene, es decir, la intensidad de la onda vibratoria. Ese movimiento abre y cierra puertas, canales, y la célula ciliada se despolariza, creando entonces un potencial de acción. Ese es el funcionamiento del oído, así funciona. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Esta es una lámina que muestra el resumen de lo que está ocurriendo entonces. La onda es recibida, transducida y convertida en señal eléctrica. Los teléfonos funcionaban así. No me pregunten los modernos, pero los de antes sí. Bueno, obviamente entre el emisor y el objeto se produce una onda, y ya vamos a ver después que esa onda puede devolverse, y eso produce varios efectos muy interesantes. ¿Ok? Cuando el objeto vibra, la vibración inicia un movimiento de compresión y expansión de las moléculas que forman el medio físico donde está el objeto. Este movimiento lo llamamos onda. Por supuesto, el medio por el que viaja la onda puede ser sólido, líquido o gaseoso. Conclusión: en el espacio exterior no hay sonido. Cuanto más compactas sean las moléculas del medio, mayor será la propagación de la onda, evidentemente. Dependiendo de cómo sea esta onda, tendremos un sonido más fuerte o grave, agudo, fuerte o suave, agudo o grave, corto o largo. ¿Okay? Entonces puede ver cómo es una onda. Esto es lo que se llama una onda sinusoidal. Hay varios tipos de ondas. ¿Okay? Fíjese, la flauta, la voz humana o el violín. Entonces, una onda, ya vamos a hablar de onda, no de sonido. Onda es una perturbación del medio que se propaga dentro de esto. Hay dos tipos de ondas, transversales y longitudinales, según se perturbe el medio. ¿Ok? Entonces, una onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad en un medio. Por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético.
que se propaga a través del aire transportando energía. Y eso es importante. La onda transporta energía. Clave. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa. Por supuesto, hay ondas de radiación que sí pueden viajar por el espacio, evidentemente. Hay otras que no pueden. ¿Ok? Cuando la perturbación es de sonido, que es a través del aire, no puede. Pero evidentemente, si es de radiación gamma, sí puede. Y de hecho, o la luz, que también es una onda, y ojo, que ya, fíjese que ahora hablamos de onda, pero la luz también puede ser vista como una onda. Entonces ya hablamos de diversos tipos de ondas. Hay ondas que sí viajan por el espacio y sabemos que es así, ¿ok? No el sonido necesariamente, pero algunos tipos de ondas sí viajan por el espacio, ¿ok? ¿Qué es, ahora hablando de ondas, qué es elongación? Yo lo voy a leer, por supuesto, pero ahora lo vamos a ver gráficamente. Elongación es la distancia entre la posición de equilibrio y la posición del objeto. Tenemos la amplitud, que es la elongación máxima, el periodo, que es el tiempo empleado en realizar una oscilación completa o ciclo, y frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. Aquí lo tienen más claro. Cuando yo tengo una onda, tengo crestas y tengo valles. Si traza una línea exactamente en el centro, usted puede definir la amplitud, puede definir la dirección de propagación de la onda y puede definir una longitud de onda, que es la distancia existente entre dos crestas. Esta longitud de onda, que normalmente se designa o se simboliza con la letra griega lambda, puede ser muy pequeña o muy grande. Y eso es sumamente importante, porque eso es lo que va a definir entonces la existencia del espectro electromagnético, que vamos a ver en su momento. Entonces, podemos tener longitudes de onda muy pequeñas, como los rayos gamma, o podemos tener ondas de radio, donde la longitud de onda es enorme. Por supuesto, cuanto mayor sea la longitud de onda, menor es la energía transportada. Eso tiene que ser así, porque las ondas de radio, que son muy grandes, prácticamente no transportan muy poca energía. De lo contrario, todos estaríamos fritos ya. ¿Ok? Sin embargo, no podemos exponernos a ondas del tipo más pequeña, por ejemplo, someternos a rayos gamma porque simplemente nos quemaríamos. Entonces, entender que una onda transporta energía y que las ondas no son particulares de sonido. En general hay ondas de sonido, de luz, etcétera, etcétera. Pero todas ellas están relacionadas con la energía, todas tienen las mismas características. Una longitud de onda, una amplitud, cresta, valle, dirección, periodo y frecuencia. Entonces, esto es un ciclo. ¿Ok? Esto es un ciclo. Es la combinación de valle con cresta, de punto a punto. Entonces tenemos un ciclo. Y esos ciclos yo los puedo medir. ¿Ok? Fíjese entonces lo que es el símbolo de longitud de onda, lambda, que se puede medir en metros. ¿Ok? Y es una distancia. Entonces, aquí la tienen, la pueden medir. Hay dos formas de medirlo. Y abajo tiene el periodo. ¿Ok? Entonces, que se mide normalmente en segundos. Amplitud, frecuencia, longitud de onda, velocidad. ¿Ok? Una onda puede tener nodos y antinodos.
Esto no es particularmente relevante, pero por si acaso. La onda es tridimensional, por supuesto. Por ejemplo, la luz solar. Entonces puede ver cómo la luz solar tiene una onda de esta manera, una onda de esta manera. ¿Okay? Es decir, tiene varios componentes. Yo lo puedo descomponer. Y de hecho la luz se descompone en un prisma, usted lo sabe. Y entonces tiene varios componentes de diferentes longitudes de onda. Los extremos de la longitud de onda son el azul y el rojo, que son de menor y mayor energía. Es decir, dentro del azul y el rojo tenemos todo el espectro. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vemos, que es un pedacito del espectro. No vemos más allá de eso. Nuestra visión es bastante limitada. Tipos de ondas. Según el tipo de energía propaganda, pueden clasificarse como ondas mecánicas o electromagnéticas. Según la dirección de propagación, ondas longitudinales o transversales. Según el número de dimensiones de propagación, serán unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Así se clasifican entonces los tipos de onda. Esto es una onda transversal, ¿okay? Y esto es una onda longitudinal. Bueno, eh, entonces eso es simplemente para mostrar algunos ejemplos. Usted dirá, bueno, pero ¿hay ondas rectangulares? Sí, sí. El equipo para ver ondas se llama osciloscopio. Quien haya manejado un osciloscopio, yo manejé algunos. El osciloscopio permite ver los tipos de ondas. ¿Okay? Así que efectivamente sí hay ondas triangulares, rectangulares. Y de hecho con el osciloscopio usted puede ver los efectos. Usted puede analizar los efectos. Por ejemplo, cuando hay interferencia, si la interferencia es constructiva o destructiva, porque lo puede ver y se ve. La onda se ve. ¿Okay? Nuestras ondas cerebrales se pueden medir en un electroencefalograma, diferente de electrocardiograma, que es del corazón. ¿Y qué es un electrocardiograma? Medir una onda, que es la QPR, que es la del corazón. Pero sin embargo, nuestro cerebro también, usted también lo debe haber visto en las películas, ¿okay? Cuando te conectan al aparatico y el aparatico hace ¡pi! Eso es una onda isoeléctrica que determina la muerte cerebral. Clínicamente, si hay muerte cerebral, el paciente está oficialmente muerto. Entonces, ¿se pueden medir nuestras ondas cerebrales? Claro que sí, por supuesto. Se pueden medir las ondas en lo que yo quiera. Para eso se usa un osciloscopio. Entonces, hay diferentes tipos de ondas. ¿Ok? Fíjense cómo son las de alto voltaje, las directas. Son dos cosas distintas. Ya eso lo aprenderá más adelante a diferenciar corriente directa de corriente alterna. Corrientes monofásicas, triangular monofásicas, rectangulares, etcétera, etcétera. Porque además hay corrientes bifásicas, ¿no? Usted escucha todo eso por allí en algún lado, pero nunca sabe exactamente a qué se está refiriendo. Bueno, aquí en física hay que saber a qué se está refiriendo, pero este es otro tema. Entonces, tenemos fenómenos de la onda: reflexión, refracción, absorción, difracción, dispersión, interferencia. ¿Okay? Todos esos son fenómenos que ocurren con las ondas. Vamos a verlo.
La reflexión es un fenómeno que sucede cuando un sonido se encuentra en un obstáculo que no puede atravesar ni rodear, y por tanto este regresa. Puede producir dos fenómenos asociados a la reflexión, que son el eco y la reverberación. ¿Okay? Y por supuesto, esta es la base de nuestros radares. ¿Ok? Es un radar, enviar una onda, la onda choca con el objeto, regresa, yo la capto. Y este es el sistema de ecolocalización de los murciélagos, de los delfines, etcétera, etcétera. El delfín emite un sonido, el sonido regresa y ellos son capaces entonces de captarlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace allí? Tengo un rayo incidente y tengo un rayo reflejado. Y puedo medir el ángulo, por supuesto, que se llama ángulo de incidencia, que es el que hace el rayo incidente, o ángulo de reflexión, que es el que hace el rayo reflejado, y tengo la superficie incidente. Esto es lo que se denomina reflexión. O no confundir con refracción. La refracción es la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de un medio a otro diferente. Por supuesto, aquí sí hablamos de que el sonido va a pasar. La refracción se debe a que al cambiar de medio cambia la velocidad de propagación. ¿Ok? Entonces, esto es algo que todo el mundo ha hecho alguna vez o debe hacerlo. Si no lo ha hecho, hágalo. Y vea entonces por qué el lápiz se ve como cortado. Esta es la refracción, donde obviamente nadie ha cortado el lápiz. Usted lo saca y está entero, pero usted lo ve cortado. Este es el fenómeno de refracción de la onda. Es decir, el rayo luminoso incide desde el aire sobre un líquido normalmente. Entonces, observe el rayo incidente, ahora no es reflejado del todo. Parte de él pasa, pero cambia la dirección. ¿Ok? Entonces tiene un ángulo θ 1 diferente al ángulo θ 2. Aquí este es un medio y este es otro. Este n significa índice de refracción. Entonces, por supuesto, al haber un cambio de medio, hay un cambio de velocidad y de ángulo. Y eso es lo que usted está observando. Este es un problema, pero no hace falta resolverlo. Entonces, por supuesto, la difracción se ha utilizado muchísimo, sobre todo en análisis químico, con las famosas rejillas. Pero ese es otro tema, ¿ok? Cuando yo tengo una rejilla, entonces puedo producir un patrón característico. Esto se puede ver y esto existe, ¿ok? No solamente en la lámina. En un laboratorio de física debidamente equipado, usted puede medir todo esto y se hace, de hecho se hace. De hecho yo lo hice, ¿no? Entonces, esto es algo real. Estas rejillas, por supuesto, son las empleadas en equipos muy sofisticados para análisis químico. ¿Ok? Entonces, en general tengo reflexión, refracción y difracción. No confundir ni mezclar. Ya hemos visto dos. Reflexión se refleja completamente. Refracción entra pero cambia de dirección. Difracción, que era lo que estábamos mostrando, es cuando yo tengo una rejilla, ¿ok? Entonces la difracción se encuentra también con un obstáculo, ¿ok? Pero, pero, el obstáculo se va a convertir ahora en una nueva fuente de emisión, ¿ok? Entonces, obviamente, hay onda incidente y onda difractada. Y esto es altamente aprovechable, ¿ok? Después vamos a tener la interferencia.
Ahora la interferencia ocurre cuando dos ondas se encuentran en el mismo punto del espacio. Entonces allí pueden ocurrir dos cosas. La perturbación total es la resultante de la suma de ambas ondas, que puede ser constructiva o destructiva. ¿Okay? Eso puede verse perfectamente en un estanque. ¿Okay? Vamos a terminar esta parte. Entonces la constructiva se produce en los puntos en que dos ondas de la misma frecuencia se solapan y entrecruzan, están en fase. ¿Ok? Es decir, cuando las crestas y los valles de ambas ondas coinciden. Si no coinciden es destructiva. Los patrones son diferentes. ¿Ok? Entonces, en la destructiva tendremos esto y en la constructiva tenemos un reforzamiento de la onda. Eso, por supuesto, sobre todo las interferencias constructivas, también tienen su aplicabilidad. Pero bueno, vamos a parar aquí.